our next session will be in Spanish, so I will now switch into Spanish and to welcome our next speaker. Como Diego, la siguiente exposición, ponencia, va a ser en español, así que ahora cambio de idioma. Entiendo que hay oportunidad de poner subtítulos en Zoom. You can use subtitles in Zoom if you want to. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Dalinda Pérez Álvarez y soy directora adjunta de reclutamiento de estudiantes internacionales de la Universidad de Edimburgo. Y para mí es un enorme placer presentar a nuestro próximo distinguido ponente, el doctor Rafael Pérez y Pérez. El doctor Pérez y Pérez es un destacado ingeniero en electrónica y computación de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Tiene una maestría en sistemas basados en conocimiento y un doctorado en inteligencia artificial, ambos de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Su investigación se centra principalmente en los modelos computacionales del proceso creativo. Específicamente, desarrolló Mexica, un programa que genera historias sobre los mexicas, mostrando su enfoque innovador en la generación de narrativas a través de la IA. Sus estudiantes han ampliado este trabajo creando programas que improvisan en jazz, resuelven problemas de geometría y escriben historias. En el 2006, el doctor Pérez y Pérez fundó el grupo Creatividad, Cognición y Computación, CCC, que reúne a investigadores y estudiantes de diversas disciplinas para explorar y desarrollar modelos computacionales de creatividad. Desde el 2002 ha impartido la asignatura Procesos Creativos en Computadoras en el programa de posgrado en Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su amplia experiencia incluye la publicación en revistas científicas internacionales y la participación en conferencias y talleres sobre IA y creatividad en diferentes países. También ha trabajado en el sector privado, desarrollando software, impartiendo cursos de formación y brindando consultoría sobre sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Actualmente, Rafael es profesor investigador titular B en el Departamento de Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma de México, UAM, en la Unidad Coajimalpa. Hoy, el doctor Pérez y Pérez discutirá sobre creatividad computacional y educación bilingüe. Explorará la naturaleza interdisciplinaria de la creatividad computacional, donde la inteligencia artificial, las humanidades y las ciencias sociales convergen para estudiar la creatividad usando computadoras como herramienta principal. Su presentación incluirá ejemplos de agentes computacionales creativos, especialmente en la generación de narrativas, y abordará las preocupaciones sobre la desinformación en torno a la IA. También compartirá sus reflexiones sobre la aplicación de la creatividad computacional en la educación bilingüe. Así que, por favor, únanse a mí para dar la cálida bienvenida al doctor Rafael Pérez y Pérez. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder acompañarlos esta mañana desde la Ciudad de México. Quiero empezar dándole las gracias primero a Dalinda Pérez Álvarez de la Universidad de Edimburgo por esta invitación, a Isabel Juppé y todo su equipo de la Cámara Chileno-Británica de Comercio y en especial el Comité de Educación, ¿no? Realmente para mí es una oportunidad que aprecio mucho porque yo tengo muchos vínculos con el Reino Unido. Como ya mencionó Dalinda, yo estudié mi maestría, estudié mi doctorado. Después de México es el país en el que más tiempo he vivido y sigo teniendo mucha comunicación tanto con colegas como amigos por allá. El año pasado publiqué junto con Mike Sharpless de la Open University un par de libros sobre generación de narrativas. Entonces, todo el tiempo me siento muy vinculado, por lo que estoy muy contento de esta oportunidad que me dan hoy. Voy a compartir mi pantalla para poner mi presentación. Veamos. Ok. Sí la ven ya, ¿verdad? Todos.
Bueno, no veo el chat yo, pero Sí, supongo que sí. perfecto. Ah, Ahí está. perfecto. Excelente. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar de creatividad computacional. He dividido esta charla en 4 secciones. La primera es que les quiero explicar un poco de qué trata la computación, la creatividad computacional y su relación con la inteligencia artificial. Luego quiero compartir con ustedes varias inquietudes que tengo acerca de la gran desinformación que, en mi opinión, existe alrededor de la inteligencia artificial. Luego les voy a dar algunos ejemplos de cómo se ha usado la inteligencia artificial en este área de la creatividad, ¿no? De cómo generar cuestiones creativas a través de de la computadora. Y voy a terminar esta charla con algunas reflexiones acerca de la creatividad computacional en educación y en particular en la educación bilingüe. Voy a tener aquí mi teléfono para estar seguro que voy bien con el tiempo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Creatividad computacional. Yo defino la creatividad computacional como el estudio del proceso creativo, empleando las computadoras como la principal herramienta para la generación de nuevo conocimiento, para cuestionar nuestras ideas acerca de cómo funciona el proceso creativo y a través de la computadora poder implementar ideas. Yo creo que funciona así, yo creo que funciona así, y con eso, pues probarlas y poder avanzar, tratar de entender mejor qué es qué es lo que es el proceso creativo en los seres humanos. La creatividad computacional convergen 3 áreas principalmente. La inteligencia artificial es muy importante, es la base, y también converge las humanidades y las ciencias sociales. Entonces es un área que es totalmente interdisciplinaria. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la inteligencia artificial? Quiero aquí meter este asunto de la inteligencia artificial porque creo que hay una gran confusión y diferentes personas nos dicen diferentes cosas y la verdad es que no es nada fácil definirla. Entonces yo voy a emplear un texto que se publicó en la enciclopedia del MIT de Ciencias Cognitivas por Jordan y Russell. Uno de ellos es el autor de uno de los libros más importantes que hay de inteligencia artificial, el más popular, yo diría yo. Y esto es lo que ellos describen. Dicen que hay 2 visiones complementarias de lo que es la inteligencia artificial. Una como una disciplina de ingeniería que tiene que ver con la creación de máquinas inteligentes. La otra como una ciencia empírica que está relacionado con el modelado de la inteligencia humana. Entonces, son 2 grandes perspectivas, la ingenieril y la que tiene que ver con las ciencias cognitivas. Continúan ellos diciendo, al inicio, ¿no? Cuando este campo era joven, pues estas 2 perspectivas pues, estaban mezcladas, no se distinguían muy bien, pero a medida que ha ido avanzando el tiempo, claramente cada una ha tomado su posición y la ingenieril es lo que actualmente conocemos como la inteligencia artificial moderna, así la llaman ellos, y la otra, la que tiene que ver con el modelado de cómo funciona la inteligencia en los seres humanos, es lo que conocemos como las ciencias cognitivas modernas. Entonces, estas son las 2 grandes áreas. Podemos decir que la inteligencia artificial son sistemas, son programas de cómputo que generan tareas que si las hiciera una persona diríamos que son inteligentes y tienen estas 2 perspectivas, o la ingenieril o la científica que busca entender mejor cómo funciona el proceso creativo. Y en la plática en la charla que les voy a dar hoy, voy a mostrar ejemplos de estas 2 perspectivas. La primera, la ingenieril, es lo que conocemos como inteligencia artificial generativa, que está basada en técnicas de Deep Neural Networks, ¿no? Redes neuronales profundas. Y la otra, la que trata de entender los procesos creativos, se le conoce como inteligencia artificial simbólica. Obviamente no voy a entrar en detalles técnicos, pero estas son los 2 grandes rubros. Ejemplos de inteligencia artificial generativa, pues DALL-E, ChatGPT, que todos ustedes ya conocen. Y les voy a poner ejemplos de inteligencia artificial simbólica como Aarón o como mi sistema Mexica, entre otros.
Quiero mencionar algunas características típicas de cada una de estas aproximaciones a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa son modelos estadísticos. Están basados en fórmulas matemáticas complejas, son sistemas muy complejos, pero que están basados en estadística. Una cosa que me parece muy peculiar es que nadie realmente entiende cómo funcionan estos sistemas. Sabemos cómo construirlos, pero lo que ocurre adentro, el por qué nos dan ciertas respuestas o ciertas salidas, es algo que ni los expertos que los crean lo tienen claro. Entonces, realmente es una situación peculiar que los seres humanos hemos sido capaces de construir una máquina, un sistema que es capaz de generar salidas, productos que realmente impresionan y no entendemos cómo es que los producen. Y otra cosa que me parece muy importante que quiero subrayar sobre los sistemas generativos es que su objetivo pues, es un objetivo ingenieril, es decir, la ingeniería trata de resolver problemas, ¿no? Problemas prácticos. Y en este caso, la idea es generar salidas que nos impresionen. Realmente esa es la meta que está en esencia, al fondo de todo esto. Y por otro lado, las características de los sistemas simbólicos, la principal es que, dado que ellos representan teorías detalladas de cómo funciona nuestro proceso cognitivo, estos sistemas para lo que nos ayudan es para cuestionar ideas, para probar hipótesis, para ver si es por aquí o es por allá la forma en que nosotros trabajamos. Entonces, como pueden ver, son dos perspectivas muy diferentes, ¿no? La generativa y la simbólica. En el caso de la generativa, su meta principal es producir salidas que sean, en este caso, hablando de la creatividad computacional, salidas que parezcan creativas, que parezcan que realmente hubo un proceso importante atrás. Y por supuesto, las grandes compañías que ya conocemos todos, las grandes compañías tecnológicas, pues su principalmente es generar ingresos. Por otro lado, los modelos simbólicos, su principal objetivo es contribuir al entendimiento de cómo funciona el proceso creativo. Muy bien. Con esta introducción quiero ahora compartir con ustedes algunas inquietudes que tengo con todo este aspecto de la inteligencia artificial. Hay muchas, pero solo voy a hablar de dos. Una tiene que ver con que la inteligencia artificial es mucho más que lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. Y por otro lado, lo que yo denominé el estar atrapado en la metáfora de ChatGPT. Déjenme empezar con la primera. Me he encontrado lamentablemente que hay un número muy importante de personas que piensan que la inteligencia artificial solo tiene que ver con lo que desarrollan OpenAI, con lo que desarrolla Microsoft, con lo que desarrolla Amazon, etcétera. Creen que la inteligencia artificial solamente tiene que ver con los productos, que es inteligencia artificial generativa, que estas empresas producen. Y aunque sin dudas la inteligencia artificial generativa es muy poderosa, por supuesto también tiene limitaciones. Son programas de cómputo y todos los programas de cómputo tienen limitaciones. Y a mí me parece que es muy importante estar consciente de esta situación y saber que hay otras técnicas que también pueden ser muy útiles para los objetivos que nosotros tenemos. En este caso, la educación, ¿no? La educación en contextos bilingües. Entonces, eh, yo creo que hay una gran motivación por parte de las empresas de mandar ese mensaje, de estas grandes empresas tecnológicas, de mandar este mensaje de que la inteligencia artificial solo son ellos, porque obviamente eso les da mucho poder, pero hay que estar informados al respecto. Y más adelante voy a poner algunos ejemplos. Y ahora quiero hablar un poco sobre esto que llamé estar atrapado en la metáfora de ChatGPT. Hay un número muy importante de personas que describen a ChatGPT, y lo uso como ejemplo porque es el más representativo, pero aplica para otros sistemas. Los describen como si tuviera atributos humanos.
¿no? Constantemente yo escucho entre colegas, entre amigos, familiares, expresiones como ChatGPT intentó complacerme porque, o ChatGPT no entendió qué, o ChatGPT se equivocó cuando estaba haciendo tal cosa, o ChatGPT tiene sesgos por, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esto es un error. ChatGPT no tiene intenciones, ChatGPT no comprende, no hace errores en el sentido humano y ciertamente no tiene sesgos. La información con la que se alimentan estos sistemas está incompleta muchas veces y eso produce salidas que no son las que nosotros necesitamos. Pero todas estas características son características humanas, ¿no? Todas ellas requieren muchos procesos cognitivos bastante complejos que no comprendemos para llevarlos a cabo. Y esto produce serios problemas y les voy a poner adelante algunos ejemplos de estos problemas cuando se da esta confusión y se le atribuyen a programas de cómputo habilidades que solo tienen los seres humanos. Seguramente algunos de ustedes estarán pensando, a ver, Rafael, estas solo son metáforas que usamos para darle sentido al programa, para tratar de entender cómo se usa. Mientras las metáforas se usan adecuadamente está bien, pero como mencionaba, ya sea de manera consciente y muchas veces inconsciente, muchas personas empiezan a creer que esas metáforas son reales y es peligroso. Ya daré algunos ejemplos así. Bueno, voy con la siguiente parte de mi presentación. Les quiero poner algunos ejemplos relacionados con la creatividad computacional. Voy a empezar con inteligencia artificial generativa que ustedes conocen y les voy a mostrar algunas otras cosas que yo espero que les parezcan interesantes. Y voy a empezar con cuestiones visuales, ¿no? Entonces, mi primer ejemplo tiene que ver con esta pintura que ustedes ven en pantalla, que en el 2018 se vendió en Nueva York por casi $500,000. Es una pintura hecha con redes neuronales, ¿no? Con una técnica determinada. Y pues hubo un comprador que estuvo dispuesto a pagar esta cantidad de dinero, esta enorme cantidad de dinero. Ciertamente a mí me parece bastante, pues bastante normalita la pintura. De hecho, hoy tenemos ejemplos mucho más desarrollados y más impresionantes. Y algo que me pareció muy curioso es que cuando se vendió esto en Christie's, allá en Nueva York, como ustedes saben, se venden varias cosas, no solo un objeto. Y había en este reportaje del New York Times que salió, el reportero describe cómo había junto a esta pintura otras, ¿no? De Andy Warhol, por ejemplo, una y otra de Liechtenstein. Y juntas, esas dos pinturas, juntas se vendió por menos de la mitad de lo que se vendió esta pintura hecha con redes neuronales, ¿no? Con inteligencia artificial generativa. Entonces, realmente, estas nuevas tecnologías están causando, ¿no? Una conmoción en ciertas personas, ¿no? Está realmente llamando el interés. Y también nos enseña que el arte puede ser muy relativo, ¿no? Lo que consideramos como arte. Bueno, el tiempo ha avanzado y aquí les pongo un ejemplo que está en la página de OpenAI, de DALL-E 3, la última versión, en el que vemos claramente que la calidad ha subido enormemente. Abajo hay un prompt largo que describe qué es lo que queremos que se haga y metemos el prompt y sale este tipo de imágenes que realmente, pues sí, son bastante llamativas, bastante espectaculares. Pero más que centrarme en estos ejemplos de estos nuevos sistemas que ya hemos visto varios, yo quiero hablarles de otros sistemas. En particular, en el caso de la composición visual, les quiero hablar de Aaron. Aaron es un sistema simbólico de inteligencia artificial y fue desarrollado por Harold Cohen, y él empezó sus trabajos con Aaron en 1972. Es decir, los trabajos de inteligencia artificial para generación de imágenes, para pinturas, fotografías, etcétera, llevan más de 50 años al menos, ¿no? Eh, y
creo que han producido cosas interesantes. No es algo nuevo, no es algo que surgió con Dalí o con cualquiera de estos sistemas de los que se han hablado en estos días. Aquí hay unas imágenes del producto que genera Aarón. Tiene un brazo mecánico, un brazo robótico, y el brazo va pintando en internet. Ustedes en YouTube pueden encontrar algunos videos en los que se ve cómo va creando toda la imagen el sistema. Aaron Cohen, además de ser un científico en computación, también era pintor. Y esto es muy importante porque para hacer este tipo de sistemas se necesita tener conocimientos no solo técnicos de computación, sino en este caso de pintura, que es lo que implica. Hace unos meses en el Whitney Museum en Estados Unidos hubo una exposición acerca de los trabajos que producía Aarón, lo cual me dio mucho gusto. Aquí hay algunos ejemplos de la página web de lo que se exhibía ahí. Y en la página web había un texto que me llamó mucho la atención, en el cual decía cómo Cohen entendió que su trabajo con Aarón era algo de colaborativo, es decir, interdisciplinario. Y él se dedicó toda su vida a explorar el potencial que tenía la inteligencia artificial para traducir tanto el conocimiento como los procesos de los artistas en código computacional. Y yo aquí quiero subrayar dos ideas importantes. La primera es esta de colaboración, interdisciplina. Si queremos hacer cosas que valgan la pena, cosas realmente trascendentes con estos desarrollos de inteligencia artificial, tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Y por otro lado, esta idea de el objetivo es traducir el conocimiento y los procesos, en este caso de un artista, en código computacional. Este es el objetivo de los sistemas simbólicos, hacer esta traducción explícita, cosa que no ocurre en los sistemas generativos. Los sistemas generativos se les da millones y millones de ejemplos y siguiendo un proceso bastante mecánico, muy complejo, pero bastante mecánico, empieza a establecer relaciones entre los datos que se le entregan. En cambio, en estos sistemas, el que está trabajando, el que lo está diseñando, de forma explícita, tiene que reflexionar sobre los procesos que están involucrados y plasmarlos en términos computacionales. Solo para abundar un poco más en estas ideas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que produjo el sistema Aaron, y yo los invito a que piensen todo el conocimiento que hay detrás de esta imagen para poderla producir, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber, o el sistema tiene que saber sobre anatomía, ¿no? Cómo es el cuerpo humano, de qué consiste, y todo eso lo debe poder expresar en forma visual. Tiene que saber acerca de las flores que tienen pétalos, que tienen ramas. Tiene que saber que esas flores pues no están en el aire, están o en macetas o en floreros y todo ese tipo de cosas. También hay mucho conocimiento de sentido común detrás de la producción de este tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver que las flores esconden una parte del cuerpo, pero no otras. Para nosotros eso es obvio, pero para una computadora no. Entonces, para hacer este tipo de sistemas es necesario explícitamente expresar todas estas ideas en términos de código de computadora para que el sistema sea capaz de hacerlo. También para nosotros es obvio que una maceta tiene que estar recargada sobre algo, en este caso sobre la mesa, no puede estar volando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información tiene que estar representada en forma explícita. Y también necesitamos conocimiento acerca de colores, texturas, cómo hacer una composición balanceada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho conocimiento que detrás de esta imagen, que al hacer un programa que la pueda llevar a cabo, implica que nos obliga a nosotros las personas a reflexionar sobre ese conocimiento y hacerlo explícito, que en particular cuando es conocimiento de sentido común no es tan fácil porque es obvio, no es sentido común. Bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre
la generación de narrativas, que esa es mi área de trabajo en la que llevo muchos años haciendo investigación. Bueno, primero voy a empezar a hablar con inteligencia artificial generativa, ChatGPT. Como ustedes saben, son un grupo de sistemas desarrollados por la compañía OpenAI. Empezó con GPT-2, evolucionó a GPT-3, ChatGPT, GPT-4, etcétera, ¿no? Em, Estos programas, como sabemos, son muy buenos para producir textos en un lenguaje muy bien hecho, muy bien estructurado y sin duda impresionan las salidas. Pero tienen unas limitaciones que son muy importantes. Estos programas no tienen ninguna comprensión acerca de qué están escribiendo, en el caso de ChatGPT, no entienden acerca de sentido común, de conocimientos de sentido común, no saben cómo la gente actúa, piensa, siente, no saben cómo los objetos se comportan, ¿no? En las leyes de la física, etcétera. Entonces, lo que hacen, como ya he mencionado, es establecer relaciones estadísticas entre los millones y millones de datos con los que se necesita alimentar este tipo de sistemas. Entonces, esa es una característica que es muy importante conocer y tomar en cuenta. No voy a dar ejemplos porque ya vimos varios en algunas otras charlas y me parece que todos lo conocen de alguna manera. Entonces, prefiero ocupar mi tiempo en mostrarles otras cosas acerca de la generación automática de narrativas. Y voy a empezar hablándoles de un sistema que se llama Eureka. Estas láminas que les voy a mostrar se las tomé prestadas a mi amigo y colega Mike Sharpless de la Open University y les voy a contar la historia. Resulta que estamos ubicados en Londres, por ahí de 1845, y está The Egyptian Hall en Piccadilly. Como ustedes saben, era un edificio muy importante en aquellos eh, tiempos. Pues, Londres no era el centro del mundo y aquí uno podía encontrar cosas exóticas, ¿no? Había animales de África que pues eh, en esos tiempos era muy difícil, ¿no? Poderlos ver. Entonces podía uno encontrar muchas cosas en este lugar, cosas que no se veían en otras partes. Y por esos días, si ustedes caminaban, encontraban un póster como el que está aquí, anunciando Eureka, una máquina para hacer versos en latín. Entonces, estamos hablando de una máquina en época victoriana que era capaz de producir millones de versos en latín. Entonces uno podía ir, pagar e ir a verla, a la máquina funcionar, y había conferencias, ¿no? Que explicaban un poco de qué trataba el sistema, ¿no? Esta es una foto de Eureka, y lo que pasaba es que uno llegaba, de repente se acercaba una persona, había una manivela la cual movían y empezaba a sonar arriba y había un ambiente muy especial, ¿no? Y mientras todo eso ocurría, la máquina tiene unas pequeñas rendijas donde letras, diferentes letras iban pasando y poco a poco esas letras iban formando los versos en latín. Aquí hay otro ejemplo del tipo de versos que la máquina iba creando. Esta máquina fue creada por John Clark. La verdad es que su historia es muy interesante. Vale la pena algún día que la conozcan porque era un hombre muy, 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 muy creativo. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en Eureka. Eureka era una máquina que funcionaba con mecanismos, maquinaria, ¿no? De reloj. Y a través de ella iba creando estos versos. Aquí hay un extracto de un artículo que se publicó en 1845 que habla de Eureka, que se puede ir a visitar, que genera millones de versos, etcétera, etcétera. Pero yo de aquí quiero subrayar una frase que me llamó mucho la atención. Dice,
es lo más aproximado a una máquina pensante. Estamos hablando 1845 y esto era lo más aproximado a una máquina pensante. En mi opinión, esta es la primera máquina de inteligencia artificial. Bueno, aquí acaban las láminas que le tomé prestada a Mike Sharpless. Esta es la máquina hoy en día, se puede visitar allá en el Reino Unido. Uno puede ir y conocerla, ¿no? En la segunda foto, la de la derecha, se ve un poco estos mecanismos que usaba para poder escoger las letras correctas cuando estaba viendo. Y voy a ponerles un video que grabó Mike Sharpless hace unos meses, el de una plática ahí acerca de Eureka, y grabó este video de la máquina funcionando, la cual es importante porque parece ser que ya otra vez no funciona y es muy caro el arreglarla. Entonces, para que tengan una idea breve de cómo funcionaba, espero que se vea bien a través del internet. Ahí les va. Bueno, entonces así salían los versos. Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero mencionar son los cuentos de Joseph Grimes. Él era un lingüista estadounidense y vino a México y estuvo trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él estaba interesado en tratar de entender si las estructuras de las historias se compartían entre diferentes culturas. Entonces él trabajó con indios huicholes, ahí ven en la foto uno de ellos, trabajando en la UNAM, en esta computadora de IBM, y lo que hacía es produjo un sistema que generaba narrativas y usaba esas narrativas para ver si estas personas, en este caso los indios huicholes, podían identificar las estructuras que él veía, ver si las compartían. Esa era la idea básica. Entonces, aquí vemos un buen ejemplo de cómo se usaba toda esta generación automática de narrativas con un fin científico de tratar de entender mejor todo este aspecto de las estructuras de las narrativas. Bueno, esto es lo que acabo de comentar. Y algo muy importante de este trabajo es que él fue la primera persona en escribir un programa que genera narrativas a través de una computadora. Por eso, pues, ha pasado la historia. Estamos hablando, recuerdo, 1960, 1961 aproximadamente. No tenemos la fecha exacta, pero es aproximadamente cuando él lo desarrolló aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, por supuesto, les tengo que hablar de mi sistema, de Mexica, ¿no? No puedo dejar pasar esta oportunidad. Esto que ven es la portada de un libro que se publicó con 20 historias generadas por el sistema, tanto en español como en inglés. Ahorita lo voy a mencionar. Fue publicado por Counterpart Press en Denver, en Colorado. Entonces, Mexica es un programa que genera argumentos acerca de historias que tienen que ver con los mexicas, ¿no? Los habitantes originales que vivían aquí en la Ciudad de México. El sistema, las historias que generan no tienen ningún tipo de validez histórica, son pura ficción. Realmente el objetivo del sistema es el de representar en términos computacionales algunos de los procesos que seguimos los seres humanos cuando escribimos historias. Ese es su objetivo. Otra vez,
el conocimiento que existe, ponerlo en términos computacionales para ver si tiene sentido o no. La idea básica, se las explico, es que el proceso creativo en los seres humanos tiene dos estados, engagement y reflection. Durante el estado de engagement, lo que vamos haciendo es generando y generando ideas. El típico ejemplo es cuando soñamos despiertos, daydreaming, ¿no? Las ideas simplemente llegan a nosotros, no tenemos ningún control sobre ellas. Y en un momento dado, hacemos un cambio al estado de reflexión, donde evaluamos lo que hemos hecho, lo analizamos, lo modificamos si es necesaria, y esta evaluación lo que hace es producir una serie de restricciones que van a influir en el siguiente proceso de engagement. Entonces, el proceso creativo es este constante ciclo, se generan ideas, se analizan, se evalúan, uno continúa generando ideas y así se va. Entonces, esto está representado, estas ideas computacionalmente en Mexica, en mi sistema. Entonces aquí hay una representación, el dibujito representa Mexica, que tiene este modelo de engagement y reflection, y nosotros le podemos meter una representación de conocimiento y de experiencia, ¿no? A través de ciertas técnicas se le mete esta información y el sistema es capaz de producir historias. Y ya dije, aquí hay un ejemplo de una historia en inglés, aquí hay un ejemplo de una historia en español. No las traduce, lo que hace es que el mismo argumento primero lo expresa en un idioma y luego lo expresa en otro idioma, pero no es una tradición. Aquí brevemente les leo un ejemplo. Dice, aquel día el caballero Ocelote se sentía lleno de energía. La doncella se sentía orgullosa de vivir en la gran Tenochtitlan. La hostilidad entre el caballero Ocelote y la doncella era notoria. De repente, el caballero Ocelote y la doncella comenzaron a pelearse. El caballero Ocelote sintió un gran remordimiento por su comportamiento hacia la doncella. Iracunda, la doncella apuñaló al caballero Ocelote. Las heridas del caballero Celote eran serias. Usando tepescohuite, logró curarse. El caballero Celote se reprochaba a sí mismo la incoherencia de su conducta. La doncella tenía acorralado al caballero Celote. Para salvar su vida, él debería esconderse. El caballero Celote decidió dirigirse hacia el lago de Texcoco. Fin. Mexica es un poco violento, debo admitirlo. Bueno, el sistema también es capaz de evaluar las historias que él mismo produce, evalúa la coherencia, evalúa qué tan interesante es y evalúa qué tan novedosa es. Y con eso genera una calificación. Aquí en la lámina hasta abajo, en la parte, en la última línea, pueden ver que en este caso, para la historia que evaluó, la evaluó bien, le puso un 90/100. Muy bien. Ahora quiero mostrarles otro ejemplo, que es un musical. Se llama Beyond the Fence. Este musical se presentó en Londres, en The Art Theatre, en el West End, en febrero y marzo del 2016. Y bueno, pues la gente va, compraba sus entradas y veía el musical. Fue bastante interesante. Y lo que llama la atención es que en la página web los productores afirmaban que fue el primer show que fue concebido sustancialmente por una computadora. No fue todo el musical, pero sí partes muy importantes del musical fueron hechas por computadora. Y aquí les muestro una parte de la página web del musical. En esta página venían pues todos los créditos, ¿no? A los artistas, a los músicos, etcétera, etcétera. Y una parte estaba dedicada al equipo creativo del musical. Y todos los nombres que ven con una línea roja son los programas de cómputo que se emplearon para producir el musical. Entonces, como parte del equipo creativo están nombrados los programas de cómputo. Y lo que ven en amarillo son los científicos que desarrollaron esos programas de cómputo. Entonces, pues bueno, llama la atención, ¿no? Que por cierto, al final ahí ven el nombre de María Teresa Llano, que es una chica colombiana que participó en esto. Bueno, pues ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a hacer algunas reflexiones finales acerca de la creatividad computacional y la educación. Quiero retornar a esta idea de lo que mencionaba de estar atrapados en la metáfora de ChatGPT. Como ya mencioné, hay mucha gente que ya sea de manera consciente o de manera inconsciente,
realmente empieza a actuar como si ChatGPT tuviera atributos humanos, características humanas. Y yo mencioné que eso podía llevar a situaciones que no son nada adecuadas. Y les quiero poner un par de ejemplos. Hace algunos años, espero que ya no se siga usando, pero algunos jueces en Estados Unidos usaban este tipo de programas de inteligencia artificial generativa como base para decidir si le daban o no libertad condicional a algunos de los reos. Y pues, obviamente esto fue un desastre, ¿no? De entrada, como las bases de datos no estaban bien hechas, el programa constantemente tendía a poner con un riesgo de reincidencia mucho más altos a las personas negras que a las personas blancas, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió usar esto para tomar una decisión tan importante, no? ¿Puede un sistema basado en estadísticas, ¿no? En reconocimiento de patrones que usa estadísticas, realmente producir el comportamiento de un ser humano? Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, no sé, con sus amigos, con sus familiares, ustedes saben qué les gusta y qué no les gusta, pueden de algún modo predecir ciertas cosas, pero ello implica mucho proceso cognitivo, mucho conocimiento tanto de la persona como del contexto cultural en el que están, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le podemos dejar a una máquina que lo único que hace es de manera muy compleja, pero es establecer relaciones estadísticas, una decisión tan importante y tan trascendente? A mí me parece pues terrible, francamente. Pero no es el último ejemplo. No sé si vieron hace también unos meses, salió en el New York Times esta historia de este abogado que estaba llevando un caso, se presentó en el juzgado y entonces le entregó al juez y a los abogados del otro bando toda una argumentación, un buen bonche de papeles con toda la argumentación de por qué lo que él decía, lo que él afirmaba a favor de su cliente era lo correcto de hacer. Y les puso muchos ejemplos que confirmaban lo que él decía. Cuando llegan a la siguiente sesión, el juez manda a llamar a este abogado y le dice, ¿de qué se trata esto? Todo lo que nos entregaste no existe, son puros casos que son falsos. Y entonces el abogado respondió que lo que había hecho era pedirle a ChatGPT que le ayudara, que le hiciera, que le ayudara con estos casos, que le diera muchos casos que apoyaran su tesis para poderlos presentar. Pues, como yo dije, ChatGPT no tiene intenciones, no comprende. Lo que hace es simplemente generar salidas que cumplan con esta expectativa de que estén muy bien hechas y se vean muy sólidas. Y es lo que hizo. No fue un error del sistema. El sistema es la naturaleza de las técnicas que se usan para producir textos en estos sistemas. Pero pues si uno no comprende cómo funcionan, pueden suceder casos como este. Ya no supe si al final le quitaron la licencia o no a este abogado, pero sin duda fue un caso. Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, ustedes ven aquí aplicaciones usando inteligencia artificial generativas para eh, identificar desórdenes mentales. ¿Realmente podemos nosotros darle a una máquina estadística esa capacidad, poder de poder decir si alguien tiene ciertos desórdenes mentales o no? Y en fin, hay una cantidad de ejemplos muy importantes en los cuales, si no entendemos bien cómo funcionan estos sistemas, podemos crear situaciones de verdadero riesgo en muchos sentidos. Entonces, no hay duda del poder, en muchos aspectos son muy importantes. Puede ser sin duda muy útil en educación, ¿no? En educación bilingüe, pero hay que conocer cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus alcances. Es muy importante este aspecto. Entonces, pues, la pregunta sería, ¿cuándo es bueno usar? Y me voy a concentrar en la inteligencia artificial generativa. Y aquí voy a usar un documento de la UNESCO que francamente tengo varias críticas hacia él, pero eh, tiene un diagrama que a mí me gusta mucho y me parece muy importante y lo quiero compartir con ustedes. Dice, ¿cuándo es seguro usar ChatGPT? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿es importante que lo que produzca, el texto que genere, sea verdadero? Si sí es importante,
Si no es importante, entonces es seguro usar ChatGPT. No importa si lo que genera es verdadero o no, o si tiene aspectos morales o éticos cuestionables. Si no es importante, está bien, hay que seguro usarlo. Pero si es importante, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Tenemos el conocimiento y la experiencia necesarias para poder evaluar lo que genera, la salida que genera? Si sí lo tenemos, bueno, si no lo tenemos, no es seguro usar ChatGPT. Si sí lo tenemos, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad ética, moral, etcétera, etcétera, de lo que genera el sistema, sabiendo que puede generar cosas que son muy equivocadas? Si no estamos dispuestos, no hay que usarlo. Si sí estamos dispuestos, ok, se puede usar, pero con mucho cuidado. Por eso está en amarillo. Entonces, siguiendo este diagrama, es seguro usar ChatGPT cuando sabemos que lo que genere, nosotros podemos tomar responsabilidad y podemos realmente evaluar lo que está produciendo, ¿no? Tenemos ese conocimiento, tenemos esa experiencia y no va a tener ningún tipo de consecuencias de otro tipo. La inteligencia artificial es mucho más que la inteligencia artificial generativa. Aquí quiero mencionar que debemos también estar conscientes cuando hablamos de la educación, que la inteligencia artificial generativa no fue diseñada para la educación. Son herramientas que surgieron a través de desarrollos tecnológicos que se fueron haciendo y de repente las tenemos ahí y de repente un día surgen, las descubrimos y se empieza a usar para la educación, pero no tuvieron esa intención. Eso no quiere decir que no se debe usar para la educación, pero hay que estar muy conscientes que ese no es el objetivo de este tipo de sistemas. Y yo quiero compartirles que en la inteligencia artificial por muchos años ha habido todo un área que se ha dedicado a desarrollar sistemas especialmente para la educación. Esta área se llama Intelligent Tutorial Systems y hay muchos ejemplos. Ahorita les voy a mencionar brevemente tres, pero lo más importante es que a diferencia de la inteligencia artificial generativa, estos sistemas incluyen modelos pedagógicos, es decir, toda la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en educación bilingüe, de alguna manera se representa en estos sistemas para que realmente cumplan con el objetivo que se debe. También tienen un modelo de estudiante, también se basan en muchos estudios que hay sobre la interacción humano-computadora. Es decir, están totalmente orientados en esta dirección. Les mencioné brevemente porque ya se me está acabando el tiempo. Tres, uno que se creó en 1970, se llamaba Scholar, que tenía que ver con esto. Vean, desde 1970 ya hay estos trabajos en educación e inteligencia artificial. Y era otro sistema que se desarrolló por ahí del 77 y SOFI, ¿no? Para la adquisición de conocimiento tanto de forma individual como colectiva, que fue a finales de los 80. Y yo quiero, ya para ir terminando, proponerles algo. Imagínense un sistema donde podemos combinar todo el conocimiento que ustedes tienen en educación, todo ese conocimiento que está dentro de sus cabezas y que lo pudiéramos de alguna manera sacar y combinar con características, por ejemplo, de mi sistema. Yo les voy a hablar de mi sistema, ¿no? Entonces, yo ya les dije que Mexica es capaz de generar narrativas, el mismo argumento, expresarlo tanto en inglés como en español. Entonces, estas características, pensando en educación y en particular en la educación bilingüe, nos ayudarían a hacer reflexiones de cómo, por ejemplo, el mismo argumento, las mismas ideas, cambia la forma de expresarla dependiendo del idioma, de los contextos culturales que están alrededor donde se habla el idioma, etcétera. Este tipo de información me parece que podría ser muy relevante cuando hablamos de educación bilingüe. Y si a esto le añadimos todo su conocimiento y su expertise en cuáles son los problemas que surgen con los estudiantes, qué es lo que más se les dificulta, cómo se debe atacar esos problemas, etcétera, todo ese conocimiento que ustedes tienen acumulados, pues creo que se podría hacer algo muy interesante. Lo mismo con la característica de Mexica, que es capaz de evaluar sus propias historias, ¿no? Podríamos trabajar con esto. Mexica tiene información explícita y clara sobre la historia, sobre la coherencia, el interés, la novedad, sobre la estructura de la historia. Y toda esta información se podría explotar
para, por ejemplo, pedirle a los alumnos qué opinan de la forma en que Mexica evalúa y ver si tiene sentido o no, ver cómo se pueden mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, otra vez, bajo un marco pedagógico en el que se represente el conocimiento de los expertos, es decir, de lo que ustedes hacen. Y por supuesto, todas estas ideas pueden ser enriquecidas incorporando aplicaciones que usan inteligencia artificial generativa. No quiero dejar claro, no estoy en contra de lo más mínimo de ella, hay que explotarla al máximo. Pero lo que a mí me parece muy importante es que se explote con conocimiento de causa. Es muy importante que cuando hablemos de inteligencia artificial en educación, estemos bien informados, que conozcamos bien cuál es el potencial y cuáles son las limitaciones de estos sistemas. Son programas de cómputo y todos los programas de cómputo tienen características que nos ayudan a desarrollar cosas, pero también tienen limitaciones. Muy importante estar consciente de eso, sobre todo cuando estamos hablando de educación. Y bueno, no quiero dejar la oportunidad para invitarlos a leer los dos libros que escribí con Mike Sharpless. Uno fue publicado por Routledge, el otro por Oxford University Press, y creo que les puede dar más ideas sobre todos estos aspectos de la creatividad computacional y la generación automática de narrativas. Pues con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Rafael. Voy a prender mi cámara, perdón. Ay. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante y muy bien cómo fuiste llevando todo y qué interesante y qué impresionante que desde 1840 y tantos, creo que dijiste, y luego los 60, etcétera, pues ya estaba todo esto y no solo en cuestión general, sino también en cuestión de educación. Así que aquí vemos que en el chat mucha gente te está ya dando las gracias, que fue muy interesante, que gracias por la presentación. Yo quisiera preguntar, creo que tenemos un par de minutos, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer o poner en el chat y la leo yo, pero creo que sin duda una ponencia muy interesante, muy actual, con toda la historia y muy útil para nuestro auditorio y la gente que nos está acompañando. Creo que hasta ahora no hay ninguna pregunta, parece, entonces no sé, ahí todo, pero mira, fabulous, a very erudite presentation, thank you. Así que sí, muchas gracias. Pues creo que con eso, sí, aquí estoy viendo a Lili, que es nuestra presidenta. Si ya me da, me da autorización, podemos ir cerrando Yo creo que esta, sí, yo creo que sí, muy bien, Linda. esta conferencia bilingüe. Entonces, bueno, para esto voy a hacer el switch al inglés Ujú. para entonces decir y cerrar que we will inform attendees that all presentation will be available in the coming days on the conference's YouTube channel for everyone who is asking, and you will receive the link that when they are available. You will also receive a certificate of participations in the coming days. And we really want to thank all the speakers who participated, who accepted our invitation, and were part of this conference in the last 2 days. Thank you to Claire Ross and Raquel Ribeiro from Cambridge, Rafael Perez y Perez, a special guest of the University of Edinburgh, Gabriel Rischeid from Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valeria Capetillo from Cognita, and Camila Jokel from Trehuelas Institute. Thank you. Lily. Thank you, Dalinda. I was really interested with the talk. Really amazing and engaging. Thank you very much for this talk, for this opportunity to have here Rafael. And we will also thank all the attendees and presenters and moderators of the companies that make up the organizing committee of the Conference of Bilingual Education, Cambridge, University of Edinburgh,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Trewellas Institute, Cognita, and the British Chilean Chamber of Commerce. We hope you enjoyed this fifth version of the conference, and we hope too to see you next year with another interesting topic. Thank you, have a nice weekend, and see you next time. Goodbye to all of you.